Platicando en Católico es un podcast en el cual buscamos conversar con gente que está en diferentes trincheras dentro de la iglesia, para que nos platiquen por un lado cómo Dios los ha llamado y por otro lado lo que hacen en y por la iglesia. De esta forma esperamos conocer más a la iglesia de hoy en día, enriqueciéndonos de testimonios y dándonos ánimos para entender nuestra vocación y lugar en la iglesia, así como respetar, pero sobre todo amar más a nuestra madre iglesia. Ojo, estamos en este viaje juntos. Nosotros tenemos el micrófono, pero no estamos enseñándole a nadie, sino que nosotros simplemente hacemos las preguntas, ya que queremos conocer más sobre la iglesia. Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos. Oigan, pues, a ver, aquí les presentamos con mucho orgullo este primer podcast que hicimos. Cuando Lalo dice el primero, quiere decir el primero que grabamos literal, en octubre. Bueno, después de nuestro piloto. Oye, pero bueno, aquí de nuevo las gracias a Pablo, que fue el primero que creyó en nosotros. Nuestra rata de laboratorio, sí. Sin ofender, Pablo, que aparte, se van a dar cuenta, lo hicimos venir 2 veces a platicar con nosotros, sí. Porque nos estábamos aprendiéndole apenas al aparatito y no nos dimos cuenta. Oye, que llevamos como media hora platicando y de repente, ¡ay! Ya no está grabando. Pero bueno, esperemos que les guste, está muy interesante. Pablo, ahí van a ver, es una persona, es un laico, una persona, digamos, común y corriente como cualquiera de nosotros, casado con hijos, y pues dedica mucho de su tiempo profesional a labores de la iglesia, apoyando. Ahí nos va a dar los detalles de parte de lo que él hace, y realmente estuvo muy interesante esta plática. La dividimos en 2 partes. Esta es la primera parte, que habla un poquito más de esta labor que está haciendo en la iglesia, y bueno, ya la segunda parte es un tema más de algunos temas personales, ya van a ver ahí. Se pone buena la cosa, ¿eh? Sí. Disfruten. Ánimo. Dios los bendiga. Bueno, básicamente te invitamos, Pablo, por varias razones. Queremos platicar contigo, tú que eres pues, algunos años más grande que nosotros, tienes un recorrido más allá de lo que llevamos nosotros por diferentes caminos, y queríamos platicar contigo pues un poco de literal lo que has hecho, lo que estás haciendo, sobre todo dentro de la Iglesia Católica y hacia con tu familia, ¿no? Entonces, si nos puedes empezar platicando muy brevemente sobre ti para que tengamos una idea, tanto la parte personal de lo que haces. Sabemos que eres experto reconocido en tema de comunicación, sí platicar esa parte, pero también entrar más a tema tu persona, tu familia, digamos, tu camino que has agarrado en la iglesia, etcétera. Bueno, yo creo que las 2 cosas son la misma. Es decir, yo no pensaría que las cosas que he tenido la suerte de colaborar más de cerca o más de lejos con la iglesia no son algo de mi vida profesional. Creo que lo cobre o no lo cobre es una cosa distinta, pero creo que esas acciones o actividades o estrategias o talacha que he hecho para encargos que tienen que ver con la iglesia han sido todos profesionales. Es decir, no me gusta. No me refiero a que todos han sido, qué bien quedó, no, sino que todos, creo, claro, los he emprendido con una visión no de hobby, ni los he emprendido con una visión de, pues me pidió ayuda el padrecito y a ver, no, sino que le he entrado con todas las ganas a hacerlo lo mejor que puedo, poniendo sobre la mesa lo mejor que puedo hacer en términos profesionales, ¿no? Y al final creo que por eso es que me lo piden. No es que me lo pidan porque no les vaya a cobrar o me lo pidan porque me vieron sin qué hacer, sino más bien creo que me lo han pedido, las cosas que me han pedido, pues porque creen que las puedo hacer bien, ¿sí? Y también debería decir, sería como poder compartir ese bagaje de talentos profesionales que pudieras tener, pues ponerlos al servicio, digamos, de tu propia carrera
y también dentro de ello como una especie de Pues es que al servicio del Señor, digamos, o sea, bueno, como sí. dices, independientemente si lo cobres o no. Sí, o sea, yo agarro un cliente, ¿no? Y en algunos casos ese cliente ha sido el patrón y bueno, también entiendo de alguna u otra forma que el cliente siempre es el patrón. Entonces, cuando es más fácil distinguirlo, pues está bien, ¿no? Y también debería decir que ha sido profundamente difícil en muchos casos, ¿no? Porque cuando uno trabaja para encargos de la iglesia, y no quiero que suene muy petulante, ¿no? Uy, a Pablo la iglesia le encarga cosas. No, o sea, oye, pues hay que hacer 2 folletos, bueno, pues hacemos los folletos, ¿no? Como a un carpintero le hubieran pedido hacer una banca, ¿sí? Yo entiendo muy bien que a mí no me pidan que haga la banca porque de hacer carpintería no entiendo nada y que sí me piden pues que desarrolle una idea mercadológica porque de eso puedo entender más. Y no estaría de acuerdo contigo, Lalo, en el sentido de que pongo mis talentos al servicio, porque yo no encuentro una frontera entre mis talentos y yo. ¿Sí? Tú estás al servicio de... Sí, o sea, soy yo. Y tristemente vengo en paquete, ¿no? Eso te lo puede explicar mucho mejor mi mujer, porque dice, "Ay, qué bien me caes cuando esto y qué mal me caes con lo otro", ¿verdad? Pero pues uno viene en paquete, ¿no? Entonces... Pero, por ejemplo, ¿cómo diferenciar cuando a veces, de alguna manera, se te ponga enfrente una oportunidad para ayudar y lo que necesitan que hagas es que hagas una banca? Y como tú decías... Pues, digo que no. Okay. Digo que no. Sí. O sea, muchas veces he dicho que no. Puedo contar una anécdota y la voy a contar tan lejos de los personajes reales como se pueda. Solo nombres, no apellidos. Pero el otro día que estaba con Urquidi... Con José. No. Una vez llegó un grupo de beatas señoras a mi oficina y me dijeron que determinado señor obispo había pedido que se hiciera una revista para su diócesis. Y yo dije, no la voy a hacer. ¿Pero por qué no? La pidió el señor obispo. Bueno, porque el señor obispo no sabe lo que está pidiendo. Entonces, ¿para qué me voy a meter yo a meterle a la gente que trabaja en mi oficina un mundo de horas y un mundo de dinero y un mundo de esfuerzo para algo que no va a prosperar? ¿Sí? Y estas señoras estaban en el shock más agrio y con los ojos cuadrados y además diciéndome, te vas a condenar. ¿Cómo es posible que, ¿Cómo le es digas posible que, no que al alguien le diga señor? que no? Bueno, pues si el obispo está pidiendo una tontería. Y no está pidiendo el obispo una tontería porque el obispo sea tonto, sino porque no sabe de esto. ¿Sí? Y luego creemos que en la iglesia todos saben de todo. Y también hay gente en la iglesia o cercanos a la iglesia que creen que por estar cerca del patrón saben de todo, ¿no? Y eso es muy evangélico, ¿no? O sea, el patrón en la parábola de los talentos a uno le dio 1, a otro le dio 5 y a otro le dio 10. O sea, no reparte igual y él sabe por qué, yo no le voy a pedir cuentas, ¿no? Y entonces les dije que no a estas señoras. Y cuando me preguntaron que por qué no, si a eso me dedicaba yo, le dije, bueno, pues porque si lo hago, no sería profesional. Vuelvo a la pregunta, o sea, yo creo que lo que yo he hecho es tratar de servir y muchas veces no a la iglesia, institución oficial, sino he tratado de servir al patrón, pero solo haciendo lo que me sale. Yo espero que nunca me inviten a cantar en un coro, porque no voy a poder servir bien al patrón en el coro, ¿no? Y también, y ya sé que esa no es lo que me preguntaron, si mucha más gente entendiera esto, que uno solo sirve donde sirve, pues tendríamos menos broncas. ¿Sí? Al ratito vamos a entrar en cosas de esas. Bueno, yo creo que eso lo cubre, ¿no? Sí, efectivamente he tenido la suerte de hacer muchas cosas, desde cosas muy simplitas, bonitas. Igual platícanos de las que estás haciendo ahorita, ¿no? Digo, al ratito íbamos a platicar Ay. que una de las preguntas era lo que hiciste
el verano en Salamanca, etcétera. Bueno, yo tengo la suerte para conocerte un poquito más. Yo tengo la suerte de dar clases en la Universidad Pontificia de Salamanca, lo que considero que es un privilegio. Además, dar clase en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, pues hay que grabarlo en bronce y hacerte un selfie o sea, no cualquiera, pues, ¿no? Y es muy divertido porque doy clase de crisis de comunicación en la iglesia. Y es fantástico ver. ¿Tus alumnos son? Mis alumnos son monjitas que llevan la comunicación de un convento. Mi alumno es, pues hay gente de América Latina, el responsable de comunicación de la Arquidiócesis de Buenos Aires, está gente de Ecuador, de Chile, de España. Todos de la iglesia como institución. Todos No, también gente normal, No. ¿sí? ¿Sí hay? Sí, sí hay. Pero bueno, en términos generales son sacerdotes, monjas, religiosos y también laicos que están a cargo de las comunicaciones de organizaciones vinculadas a la iglesia o de la iglesia misma en sus respectivas diócesis. Y las clases que yo doy son sobre crisis de comunicación. Oye, me voy a atrever a interrumpirte para hacerte una pregunta. ¿El título de tu clase, Sí. tú lo decidiste y lo propusiste? ¿O te No, me pidieron? invitaron específicamente. Muy interesante. No, es increíble. Hay todavía una historia más bonita detrás de eso que tiene que ver con un amigo mío que se llama José Vera, que no tiene nada que ver con Pepo Vera regiomontano, sino José Gabriel Vera Berleogui, que es un vasco, sacerdote, y que echó a andar un programa en las universidades católicas españolas, pero eso es otra historia. Pero el programa existe de manejo de crisis de comunicación porque claramente es una necesidad recurrente que tiene que ver con cosas más sencillas de las que quizá quienes nos escuchan puedan estar pensando. Es decir, no todas las crisis de comunicación de la iglesia tienen que ver con la pederastia, ¿verdad? O sea, hay crisis más sencillas. Una que me da mucha risa es la del párroco que mueven de lugar. Entonces, Los grupos sí, o sea, las señoras pues están muy encariñadas con el párroco, sí, y entonces hacen meeting. Y boicotean al nuevo. Sí, o sea, ¿por apoyar, qué no lo quitan? Si sí es bueno. Y bueno, pues... ¿Y qué haces? ¿Un manual de cómo responder ante eso? ¿Qué? No se trata de manual. O sea, sí hay manuales. ¿Pero tema de empatía o qué dice? Mira, el secreto de las relaciones públicas, yo diría, el secreto, que es uno, son dos cosas. La primera es tener relaciones personales de calidad. Si tú no tienes una relación personal de calidad con alguien, no hay forma que ese alguien que trabaja en el medio, que trabaja en un periódico, que es un influencer en redes sociales, etcétera, hable bien de ti. O sea, no hay forma. O sea, dicho en otros términos, no se le puede dar la mano a nadie con el puño cerrado. No se puede. Esa es la primera clave. Y la segunda clave... Aunque hoy en día está de moda saludar así con el puño cerrado. Es el tipo Lalo, de broma. Lalo, Bendito sea Dios que esto no es video, ¿verdad? Eso es lo que yo aporto al podcast. Chistes de mal gusto e inapropiados. En momentos inapropiados. Y sobre todo incomprensibles. Para el que lo ve. Para Sí, lo que lo está guiando es que ahora se saluda así. Sí, O sea, exacto. La manita. Aquí habría que hacer un cartón, Emoticon. un cartón verbal en donde dos manos se enfrentan una a la otra, dos puños se enfrentan una a la otra y se oye al momento de rozarse un... En fin, ya. Y el segundo principio, dije que el primero era tener relaciones personales de calidad, y el segundo principio es ver hacia el futuro y no hacia el pasado. Entonces, en una crisis de relaciones públicas, una crisis de comunicación, lo normal es que la gente esté viendo el problema, y el problema siempre está en el pasado, y el trabajo de quienes hacemos esto es estar planteando la solución en el futuro. Y ese es el reto, es llevar a la gente del dolor, la rabia, la frustración, el descontento del pasado hacia la esperanza del futuro. ¿Sí? Claro.
Pero bueno, eso es la clase que doy en Relaciones Públicas. Cuento lo de José Gabriel. José Gabriel Perdón, Vera. Me quedé con Sí. una duda. Mucho, ahorita que antes de mi chiste irreverente del puño cerrado, hablabas porque hay temas que requieren mucho tacto al público al que se lo estás dando. Sí. Supongo. Sí. ¿Y cómo te va con eso, digamos, en el día a día? Pero es que yo creo que el tacto siempre, ¿no? Pero O sea, bueno, me refiero a que hay lo temas que cortés tal no vez quita lo valiente, ¿no? sabes que probablemente van a ir más aprensivos a que sea un tema difícil y pues por supuesto hay que darle con valentía, pero ¿sientes que es mejor filtrar algunos comentarios o mejor decirlo abiertamente? Depende de las tratar circunstancias, ¿no? Ajá. Depende mucho de las circunstancias, depende de la gravedad, depende de la intención, depende de lo que haya sucedido, depende de cuánta persona haya sido afectada, depende si es una cosa que ya está pública o no. Depende. Perdón. Quise decir, esto en el contexto de un día tuyo de tener alumnos frente a ti y que tengas que como quedar... No, cierta retroalimentación. descarnadamente. Ok. Porque lo que los alumnos traen a clase es mucho más rico que lo que yo traigo a clase. O sea, ellos proveen de ejemplos concretos, reales, Ya. Claro. es- Ya debe haber para aventar. específicos. Ya, ¿sí? ya. Entonces, lo que tratamos de hacer es solucionar esas diferentes circunstancias que ellos han ido viviendo entre todos, ¿no? Bueno, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Por qué lo hubieras hecho? Oye, ¿Cómo lo ellos hubieras traen hecho? el método de casos en vez de tú traer los casos. como- Ellos traen los casos, ¿sí? Ellos traen los casos. O sea, si Qué hay, yo interesante. presento algunos casos, pero también ellos traen sus propios casos. De hecho, vienen a la clase porque han enfrentado estos casos Claro. y llegan a la clase con el dolor, Qué ¿no? valioso, qué padre. Es increíble, Qué porque padre. además es gente muy buena, muy bien intencionada, que tiene ganas de servir al patrón, que lo hace con cariño y que honestamente reconocen que no saben. Si tú no eres capaz de entender el dolor del otro, si tú no eres capaz de entender por qué está sufriendo, por qué le parece mal que le quiten al párroco de su parroquia o por qué le parece muy mal que se vayan a llevar el cuadro que tanto ha venerado durante tantos años a un museo, o si tú no eres... Lo ven, ¿no? O sea, me están haciendo caras, porque esto es radio, entonces me están haciendo caras de wow, no había pensado en eso. Pues sí, estas son las crisis de comunicación de la iglesia de todos los días. Hay otra crisis de comunicación de iglesia en España, concretamente, que no hay dinero que aguante para mantener los templos. Claro. Están Entonces, vacíos. están vacíos, y entonces hay que cerrarlos. Y entonces, ¿cómo le explicas a las 23 personas que viven en un pueblo que tiene una iglesia del siglo X que van a cerrar su templo porque no hay dinero para mantenerlo? ¿Sí? Y entonces, bueno, con un gobierno que tampoco necesariamente es muy partidario de eso, pues eso causa mucho, mucho dolor, y es muy fácil señalar a la iglesia con respecto a estos problemas, pero la verdad es que la mejor solución es cerrar el templo, y porque si no se desacralizará. Pero eso hay que explicar, ¿sí? Y cuesta trabajo y cuesta dolor, y etcétera. Entonces, perder la sensibilidad del dolor del otro es fórmula para fracasar. Se quedaron Oye, muy callados. No, yo me quedé pensando, ¿desde hace cuánto existe esa clase? O sea, ¿tú fuiste el primer maestro o la iglesia realmente...? Soy el primer loco que se atreve a darla. Hay un experto genial, que es el que más ha escrito sobre esto, que se llama Yago de la Sierva. Yago es el organizador, lo recomiendo muchísimo, es el organizador de no sé cómo, las Jornadas Internacionales de la Juventud, las que fueron en Madrid, él las organizó. Ya. Y él es el non plus ultra experto sobre este tema. Y bueno, yo soy un humilde admirador, seguidor, y uso los textos de Yago para dar mis clases. Sí. Qué padre. Porque a veces hay tanta... O sea, pensamos, digo, nosotros que no estamos como tú estás en ese tema, que la iglesia a veces no sabe responder, o que simplemente no responde, o que no quiere responder. No, O son- que no- o- sí, o Hay sea, gente súper capaz. Y ahora con el Papa Francisco, o sea, desde Juan Pablo II, pero ahora, y Benedicto XVI, pero ahora, a ver, Benedicto XVI, que no se nos olvide, ¿no? Fue el primer papa que envió un tweet.
Y entonces tú le ves la cara a Benedicto XVI y dices, y este señor envió un tuit, es increíble. O sea, se necesita mucha humildad, mucha valentía. En vivo, ¿no? En la computadora. Ahí mucha humildad, mucha valentía, muchos arrojos. Yo creo que a lo mejor por eso usa sotana larga. Para hacer eso, ¿verdad? O sea, tú imagínate que eres un viejito de 80 años y te dicen, oiga, fíjese que ahora hay una cosa que se llama Twitter. Pues, ¿qué es eso, compadre? Entonces, pero hay gente súper profesional, súper profesional. Ahora particularmente se hace extraordinariamente bien. Lo que yo quería contar de Josécho, que me parece una cosa que es un ejemplo que pudiéramos seguir, es que él tuvo una iniciativa de hacer un máster en comunicación de la iglesia. ¿Sí? Entonces diseñó el programa de estudios y se lo regaló a tantas universidades católicas como pudo. ¿Sí? Es una chulada, ¿eh? Y entonces él les ayuda a que los programas avancen. Y cuando necesitan un profesor, pues se consigue algún loco de México que pueda ir a darles esto. También pienso que hay un truco ahí en Salamanca, porque está muy bien que alguien a quien no conocen vaya a dar un tema tan delicado como este. ¿Sí? Porque, pues... Es pisar callos, etcétera. Exacto, etcétera. ¿no? Entonces está siempre muy lejos y pues no pasa nada, ¿no? Pero la experiencia es espectacular. ¿Cuánto tiempo llevas? 3 años. Wow. Bueno, pues me imagino que debe haber habido muchos ejemplos que no te vamos a preguntar ahorita. No, realmente los ejemplos son más tontos de lo que la gente puede imaginarse, ¿no? Lo del cuadro, lo del padrecito que se va, lo de que los niños ya no quieren ir a clase de religión, que si los bebés lloran y les van a construir un lloradero en la parte de atrás de la iglesia. O sea, son problemas de todos los días, ¿no? O sea, son las cosas por las que nosotros mismos hablamos mal de nuestros sacerdotes. Sí, yo soy muy mala persona y he hecho más de algún comentario inapropiado con respecto de qué mal sermón dio a ¿verdad? Y esas son las crisis que tenemos, ¿no? Bueno, ya está. Muy bien. Oye, para entrar un poquito tema más personal, platícanos, ¿estás casado? ¿Tienes hijos? Me preocupa que unas esas dos cosas, un tema más personal y la siguiente pregunta es si estoy casado. Bueno. Estoy felizmente casado. Haberme casado con mi mujer ha sido la decisión más inteligente que he tomado en mi vida. ¿Ah, sí? Yo creo que yo no sería la mitad de la persona que soy, tanto en lo físico como en lo, digo porque he aumentado muchos kilos, pero en lo profesional y en lo académico y pues no sé, en ir alcanzando sueños, si no fuera porque tengo el apoyo absoluto, irrestricto, confiado de mi mujer, ¿no? Y eso no es decir que mi mujer me diga que sí a todo, porque me ha dicho cosas que no, claramente. Oye, ¿nos íbamos a ir a vivir a no sé dónde? Pues no. Pues ¿por qué no? Pues ¿por qué no? Porque ahí no me gustaría educar a mis hijos, pues porque ahí no me parece que sea el mejor ambiente. Entonces, la verdad es que ella ha sido una guía muy, muy dulce en mi desarrollo profesional. Tengo un matrimonio espectacular. Ella es espectacular. Y esto no significa que no nos odiemos a veces, ¿sí? Esto no significa que tengamos pues más problemas y broncas de las que quisiéramos tener. Esto no significa que no nos saquemos la lengua o que yo sea lo suficientemente estúpido como para hacerle la ley del hielo, ¿verdad? No, todo eso pasa y todo eso ha pasado. Acabamos de cumplir 27 años de casados y todas estas cosas han pasado y estoy seguro que pasan en todos los matrimonios. Pero si yo no reconociera la mano que me ha ido indicando el camino durante estos 27 años y la paz que esa mano me da y la tranquilidad de saber que
que la red de protección que es mi casa está ahí permanentemente, pues yo no creo que yo hubiera podido hacer todas las locuras que he hecho, ¿no? Para ejemplos muy concretos, digo, yo no sé cuántas esposas haya por ahí que le den permiso a su marido de tomar el dinero del patrimonio familiar para hacer un doctorado en una universidad a 9,000 kilómetros de distancia, ¿sí? Y que te permita ir y venir cada 6 semanas y pagar un vuelo a Europa cada 6 semanas para cumplir con el programa académico, sabiendo que ese dinero pues está saliendo de nuestro dinero. O sea, no porque yo lo ganara o no lo ganara, pero al final pues el dinero es de todos. Claro. Y bueno, y claramente no nos gastamos ese dinero en McAllen, y no nos gastamos ese dinero en ropa de ella ni en joyas de ella, y no nos lo gastamos en eso porque me lo gasté yo. ¿Sí? Y no creo que haya muchas mujeres que digan, bueno, ok, quieres hacer un doctorado, ¿y para qué te va a servir el doctorado? Pues básicamente para nada. Bueno, pues está bien, vamos. Y a hacer maletas e irte a vivir a otro país, cargando con 4 hijos. Y luego estando allá decir, oye, pues quiero ir hicimos un viaje de locos, desde Pamplona, que es donde estudié. Hicimos de Pamplona a Múnich. O sea, no lo estoy presumiendo, lo estoy contando. O sea, de Pamplona, primero fuimos a París y luego fuimos a Múnich. Y luego fuimos a Roma. Entonces, si alguien ve un mapa y ve dónde está Múnich y dónde está Roma, Messi, cacho. Pues, está lejísimos, ¿no? Y entonces, también puedo contar una anécdota de la cucaracha. Es una anécdota buenísima en Roma. Año nuevo de 2000, no sé qué año, de 2011 yo creo. Ah, es reciente este viaje allá. Digo, el doctorado. 2011. Bueno, reciente más o menos. O sea, ¿tus hijos cuántos años tenían cuando te fuiste a Pamplona? Yo, chiquito, Juan Diego cumple 15 años la siguiente semana, entonces hace 8 pues tenía 7, hizo primero de primaria. Estábamos viendo las fotos y es de locura. Entonces, a nivel personal, te digo, pues soy hombre casado, tengo 27 años de casado contra Angélica, uno se casa contra alguien, no con alguien. Tenemos 4 hijos espectaculares, cada uno, tengo una matriz de administración familiar muy curiosa, porque entonces cada uno está en el dilema de su edad y su personalidad, ¿sí? Y entonces, pues el que no es tan movido y tiene determinada edad que se reúne con la de la flojera, pues ahí sí hay que hacer algunas cosas. Y luego tengo otra que es súper movida y súper amiguera y está en la edad de la fiesta, entonces esa es una administración diferente, ¿verdad? ¿3 y 1? 3 y 1. 3 niños. 3 varones y una. Pensé que al revés. 3 varones y una niña, sí. Okay. Felicidades, qué padre, qué bendición. Sin duda, sin duda. Y luego uno se va quejando por la vida, y llegas a casa y dices, no, estoy en la gloria, bro. O sea. ¿Cuánto tiene el mayor? 25. Ah, ya. Casi tu edad. De 25 a 15. 10 años. Sí, sí. Oye, ¿y por qué fue tu doctorado en Navarra? Es una historia súper fácil. Yo estudié en el TEC, estudié becado en el TEC, mi papá era profesor del TEC, entonces había que estudiar en el TEC. No se podía estudiar de ninguna otra forma, en ningún otro lado, había que estudiar ahí. Y entonces yo quería estudiar comunicación. Y mi papá me dijo que claro que no. ¿Cómo es posible que vayas a estudiar eso, no? O sea, tienes muchos dones para desperdiciarlos. De matemáticas. Ajá. ¿Te dio clase? No, digo, ingeniero cuadriculado como él solo, ¿sí? Y bueno, pero ¿cómo es que tú vayas a estudiar comunicación? Porque además la carrera de comunicación pues tiene ciertas y connotaciones. Pues que si tú le pones que yo me gradué hace 30 años, pues está más difícil, ¿no? Y bueno. Y él no me dio permiso de estudiar esto y siendo él, además él era el director de becas del TEC, entonces sí, pues como que podía influir. Entonces hicimos un pacto en que yo tenía que estudiar antes una ingeniería y que si yo sacaba un promedio arriba de 85 me podía cambiar a lo que yo quisiera. Entonces estudié un semestre de ingeniero en electrónica y comunicaciones. Dale.
Porque más o menos tenía algo de comunicación. No, porque me gusta... La palabra mínimo. No, me gusta... o sea, mi materia favorita de la prepa fue física, no fue literatura, ¿no? Y la disfruté, la verdad disfruté ese semestre y además me dio la bendición de tener un grupo de amigos súper amplio, ¿no? Entonces iba caminando por la universidad y saludaba a los de ingeniería y a los de comunicación, ¿no? Entonces, un semestre. Sí, los de comunicación me decían, preséntamelas, y las de comunicación me decían, uy, nacos. Entonces, bueno, esa es la historia. Y yo decía, ¿por qué estudié en Pamplona o en la Universidad de Navarra? Entonces, cuando yo me gradué, pues no me da pena decirlo, que las circunstancias económicas en casa de mis padres eran muy complicadas, realmente muy complicadas. Y entonces yo apliqué para tantas becas había en el universo. Acordémonos que no había internet, ¿sí? Entonces visité tantas oficinas y donde sea que hubiera una beca para aplicar por ella. La maestría. Para hacer un máster, sí. Y entonces apliqué, una de esas becas a la que apliqué era una beca para hacer un máster en periodismo en la Universidad de Navarra. Hubiera sido en estudio de las hormigas, la hubiera tomado. O sea, porque yo lo que quería era irme de mi casa, sin duda, ¿no? Ya era novio de Angélica. ¿Tenías background tú de la Universidad de Navarra? Sabía de la Universidad de Navarra, pero no sabía de la Universidad de Navarra, pues por lo que muchos pueden suponer, ¿no? Porque yo había estado en el Club Arahuax y el Club Arahuax tiene que ver con el Opus Dei y la Universidad de Navarra tiene que ver con el Opus Dei, entonces te ahorro. Eso es lo que quería ligar. Te ahorro. Pero yo no obtuve la beca sin nada que ver por la obra. No, realmente, pues puedo contar con mucho orgullo o satisfacción, más bien, que... No iba por ese lado, más que todo, si ya conocías o por nada, lo mismo había cierta inclinación a que mejor fuera. Pero mira, hacia fíjate, allá. Como datos duros del prestigio de la universidad en el área de comunicación, es que el despacho que todavía existe de Danilo Black, no sé si has oído hablar, sí. Eduardo Danilo ya había rediseñado el norte por primera vez y había fundado el despacho junto con Roger Black en Nueva York, Ramón Alberto Garza, que era entonces el director editorial del periódico El Norte, y Eduardo dieron una conferencia sobre rediseño de periódicos en la Universidad de Navarra mientras yo estaba estudiando mi beca. O sea, ya estaba, la Universidad de Navarra siempre ha tenido la Facultad de Comunicación como mucha importancia en esto, y surgió de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra un grupo de consultores en periodismo, en diseño de periódicos y de programas de televisión y de periodismo, etcétera, que se llama el grupo Innovation o Innovation Group, que es sin duda el grupo de consultores más importantes en este aspecto del mundo. Fue fundado por 4 profesores de la Universidad de Navarra. O sea que... algo enseñan bien ahí. Sí, pero realmente lo que quiero decir es que la universidad sí que tenía un prestigio por ello. Y bueno, yo apliqué a esa beca y me dieron una beca que recuerdo hasta el día de hoy. Lo que incluya la colegiatura, el boleto de avión ida y vuelta, y $1,000 mensuales para gastos. O sea, eso es un dineral, ¿sí? O sea, la super beca. Y yo no tenía ni un centavo, y también recuerdo muy bien que le pedí al Tecnológico de Monterrey un préstamo para que me prestaran dinero para cualquier cosa que pudiera suceder, ¿sí? Si yo quería viajar. Debo decir que los $1,000 eran el salario mínimo en España en ese momento, ¿sí? Entonces, y yo te doy un salario mínimo como si fueras el empleado para que vivas, y etcétera. No era mucho dinero. Y el Tecnológico de Monterrey me prestó $2,000. Y yo dije... No sabía que existía eso. No sé cómo voy a hacer para pagar estos $2,000. ¿Sí? Hoy lo veo para atrás y digo, pues
pásame la terminal de punto de venta, ¿no? En fin. Y entonces hice mi primer maestría en Pamplona, una maestría en periodismo en la Universidad de Navarra. Y me pasó lo que le pasa a la gente que estudia afuera, que se enamora de la generosidad de la universidad y de la generosidad de la ciudad. Bueno, amigos, pues hasta aquí vamos a cortar, vamos a parar este episodio porque se puso muy buena la plática y pues bueno, naturalmente se alargó. Nomás les dimos una probadita esta última parte que empieza a platicar de cuando llega a Salamanca, se pone un poquito más personal la cosa. De repente hasta se le veían los ojos vidriosos, como dicen a Pablo cuando nos está platicando de su Pues, familia. No nomás a Pablo, Bueno, sí, Lalo derrama muchas lágrimas. Oye, está muy interesante la plática. Esperemos que luego escuchen la segunda Sí, el parte. jueves. Hoy es lunes, el jueves escuchen la segunda. Si ya no están de todos modos en esta semana, nomás el siguiente episodio ahí pueden verlo. Bueno, pues, ánimo y gracias por escucharnos. Ándale, compartan con sus amigos.